zapatos afuera o desinfectarlos. Cuídense, por favor, para que no le pase nada a nadie. Ustedes tienen toda una vida por delante, así que se tienen que cuidar mucho, ¿sí? Hoy día quiero empezar la clase con una dinámica, como les había dicho, bueno, como han debido ustedes leer en el plan que les he enviado. Tengo un jueguito, como saben ustedes, estamos respondiendo a manera de repaso, a manera de charlar además y de ampliar nuestra parte teórica, todo esto que podemos sustentar también teóricamente al respecto de la importancia del arte y por lo tanto de todas sus técnicas, ¿sí? Y la pregunta que nos ocupa hoy día es la tercera de nuestro cuestionario que decía, arte es un cuadro en el museo más famoso y un aguayo, que en nuestro país muchas personas pueden crear, o así pasa que un Van Gogh es único y sin embargo aquí pasa que una de las cosas más bellas y artísticas que además son tan cercanas, que es un aguayo, lo podría hacer cualquiera, ¿no? Muchas personas, quizá no cualquiera, porque nosotras, por ejemplo, más citadinas no lo sabemos hacer, pero muchos otros sí. Y entonces dice, entonces, ¿a quién le pertenece la capacidad de hacer arte? De alguna manera, lo que estamos hablando en realidad es, ¿y quién puede ser artista? ¿Realmente nosotras podemos ser artistas o no podemos ser artistas? Lo habíamos comentado también cuando hablábamos del cuestionario, es alguien especial, casi se consideraba en algún tiempo alguien tocado por la mano de Dios o de los dioses en otras culturas, ¿no es cierto? Alguien súper especial. Y por lo tanto, todo el resto del mundo nos considerábamos como no tan especiales y por lo tanto demasiado lejos de poder ser artistas, ¿sí? Para eso hoy día les he traído un jueguito. Les pedía en el WhatsApp, ojalá que todas tengan una hoja de papel, una hojita de papel, ¿ya? No importa si está usada porque necesitamos solamente un lugarcito para escribir y para poder dibujar y un lápiz. Mejor si es un lápiz, pero por supuesto lo que tengan a mano, ¿sí? Entonces, se trata de lo siguiente. Yo voy a hacerles varias preguntas y además en cada pregunta les voy a dar un tiempo, ¿ya? Pero ustedes, una vez que yo les haga la pregunta, ustedes deben empezar a hacer y cuando yo termine de contar, ustedes deben levantar la mano con la que están escribiendo, ¿sí? De eso se trata entonces. ¿Todas están listas? Camila, ¿también estás lista? Rosdeli, ¿estás lista? Lisette. ¡Yuhu! Sí, listo. Está muy bien. También Camila y Rosdeli. Sí, sí. Perfecto. Entonces empezamos. Para la primera pregunta les voy a dar 10 segundos. Ustedes tienen que escribir su nombre completo en la hoja. Empiecen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levantan la mano. ¿Han logrado? Ahora, va la segunda pregunta, ¿sí? Para esta pregunta ya les voy a dar solamente 8 segundos. Van a escribir su nombre completo, pero con la otra mano. En la mayor parte va a ser la izquierda, pero depende de cada una si es diestra o zurda, ¿sí? Entonces empezamos. 8, 7, perdón, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Levantan la mano. Está muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es
yo les doy 5 segundos, ¿sí? Y ustedes tienen que escribir otra vez con la mano con la que sí pueden escribir, por favor, con la que les es más fácil. Vamos a escribir 5 animales. Y les doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Levanta la mano. La siguiente. Les voy a dar otra vez 5 segundos y ustedes deben escribir 5 colores. Empezamos ahora. 5, 4, 3, 2, 1. Levantan la mano. Ahora, una vez más, 5 segundos para dibujar una casa. ¿Sí? Empiezo. 5, 4, 3, 2, 1. Levantan la mano. Arriba, arriba. Eso. Ahora, 5 segundos. Hagan un avión. 4, 3, 2, 1. Levanten la mano. Ahora un caballo. 5, 4, 3, 2, 1. Levantan la mano. Ahora sí, hemos terminado el cuestionario. Ahora vamos a ir mostrando nuestro trabajo, o por lo menos hablando de él. Quizá no va a ser tan fácil que me lo muestren, que estamos todas difícilmente visualizándonos, pero vamos a comentarlo, ¿sí? Nuestra primera pregunta era escribir el nombre completo. ¿Qué les ha parecido? ¿Muy rápido? ¿Eran 10 segundos o ha sido suficiente? A ver. A mí particularmente estaba al tope ya que tengo 3 nombres y 2 apellidos, entonces tuve que escribir súper rápido. Claro, por lo largo del nombre, ¿cierto? ¿Alguien más que quiera decir algo? Sí, Liz, de mí era largos mis apellidos y además escribo en carta y tuve que apurarme mucho. Claro. ¿Y tú, Esther, qué dices? ¿Esther? A mí me pareció bien porque logré escribir mi nombre a tiempo. ¿Sí? Sí. ¿Quién no pudo terminar de escribir su nombre? Yo, Lice, de mí mi nombre es ¿Catherine? muy largo. Sí, mi nombre es muy largo y mis apellidos también, entonces También son largos. El último apellido. Sí. Ya, vámonos a la segunda pregunta. La segunda pregunta, que además tenía menos tiempo, era un poco más difícil. ¿A quién le ha ido peor que a todas? A mí. Susana, ¿qué dices? Bueno, la segunda era hacer el nombre con la otra mano, ¿no es cierto? Ajá. Y me ha salido, a ver, les muestro. Ese es el primero, y ¿Ya? ese es el que hemos hecho, ¿no? Entonces, al final le he puesto Valdivia González, como sea. Claro, ya no lograste los apellidos. ¿Alguien más? ¿Quién le fue peor? No sé si a mí me fue peor, pero en mi primer apellido, mi primer nombre es Rosa y lo escribí con Z, o sea, al revés, no sé. Porque hiciste, incluso la lateralidad falló allí. Ajá, ahí. Sí, más o menos se ve. Eso. ¿Y tú, Alejandra, qué dices? Que estás alistando tu hoja ahí para mostrar. Yo solo pude escribir mi nombre y un apellido, me faltó el otro. Un apellido. Sí. ¿Quién en cambio le resultó bastante fácil? Alena, ¿qué dices? ¿Por qué será? ¿Por qué te ha resultado fácil? Claro. Genial, genial, genial.
el pensar que tú no tienes una buena letra quizá ha hecho que abras tu mente más bien y lo otro te iba a salir bastante parecido. A ver, vámonos a la tercera. En la tercera decíamos que teníamos 5 segundos, mucho menos todavía que la anterior. Y a pesar de eso teníamos que hacer más, 5 nombres de animales, ¿verdad? ¿Quién escribió perro? Casi todas, sí, todas. ¿Quién escribió gato? Yo. Yo. Ya, igual. ¿Quién escribió ornitorrinco? No. ¿Qué habrá pasado eso? ¿Por qué muchas, ahorita perro eran todas, ¿por qué gato la mayoría? ¿Por qué ornitorrinco no? Dicen, yo creo que gato y perro es por lo que estamos tan cercanos con los animales domésticos, porque el ornitorrinco, digamos, no es un animal doméstico que lo podamos ver todos los días o en cualquier momento, digamos. Ajá. ¿Cuál otra razón bueno, podría ser? Tal vez Pero porque la palabra es muy larga. Sí, los animales con nombres más A pesar de cortos. eso tampoco hemos puesto búho, o sí han puesto búho. No. No. Yo he puesto pez. Lo que pasa es lo que nos decía Jazmín, ¿no? Pasa que lo más cercano termina haciéndose como a lo que más vamos a acudir, ¿sí? Se llama una zona de cosas comunes, ¿sí? Un paradigma, ¿sí? Ya, pero otra vez, vámonos al otro. Otra vez teníamos 5 segundos y teníamos 5 colores. ¿Quién escribió rojo? Todas, ¿sí? Casi todas. ¿Quién escribió verde? Yo. Sí, ¿no es cierto? ¿Y quién escribió beige? Gris y ¿Nadie? escribí. Así, un beige, ahí está, tengo un beige. ¿Quién escribió marrón? ¿Marrón? ¿Nadie? ¿Por qué será una vez más? ¿Cuál será la explicación de eso? ¿Quién quiere decirlo? Bueno, porque creo que no manejamos mucho el término marrón. Creo que todos le decimos café. No sé. Y sin embargo, pero café, ¿sí han escrito? Sí. Ah, no. Sí, Lisa. Yo sí. ¿Cuántas? A ver, Yo por también. favor, si pudieran levantar la mano. Yo- Algunas, realmente, aunque es más frecuente decir café, muy pocas lo hemos hecho. La respuesta, una vez más, es más bien el paradigma, aquello que nosotros tenemos cercano, repetido, común, como quiera que lo queramos llamar, ¿sí? Vayámonos más adelante. Teníamos otra vez 5 segundos y teníamos el desafío de dibujar una casa. Lo que quiero preguntarles ahora es, ¿quién ha dibujado una casa así? ¿Quién más? A ver, muéstrenme sus casitas. ¿Sí? Más o menos también. Acérquenlo, por favor. ¿Sí? Está. Ah, sí. Lo que pasa es que hay un triángulo y hay un rectángulo abajo. Hay un triángulo y un rectángulo abajo, a pesar de que también está tridimensional. ¡Ah, un iglú! ¡Por Dios! Eso sí que rompió mis esquemas. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí hay un edificio. Aquí hay una casita. La mayor parte de nosotros hemos puesto, aunque me ha sacado de onda, muy bien, pero la mayor parte hemos dibujado un techo y unas paredes. La mayor parte de nosotras que hemos tenido un poquito más de tiempo o hemos podido hacerlo más rápido, hemos hecho unas ventanas, hemos hecho una puerta, incluso hemos tenido tiempo para otra ventana más o una chimenea. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte de nosotras tenemos muy parecida a la casa. ¿Son así nuestras casas? ¿Por qué hemos dibujado una casa así y no son la mayor parte de nuestras casas así? ¿Por qué será? Desde chiquititas creo que nos han enseñado que toda casa tiene un techo y unas paredes, dos ventanas y la puerta. Yo creo que eso
ese recuerdo lo tenemos todas, entonces a mí Justamente. me he enfocado en eso. O sea, mi cabeza se ha ido directamente a hacer la parte de arriba, abajo y ya, y lo que seguía. Lo has dicho perfectamente. Nos lo han enseñado y entonces nosotros inmediatamente acudimos a eso que hemos repetido y repetido desde pequeñitas, como lo decías, y hemos ido haciéndolo seguramente varias veces, ¿sí? Una vez más, termina siendo el paradigma de lo que es una casa, ¿sí? Eso es una casa, aunque la nuestra sea completamente distinta, por eso es que el iglú es algo variado, ¿no? Es salirnos un poco de lo normal, aunque si te das cuenta, tampoco tanto. De todas maneras, el iglú también es parte de ciertos formatos de cómo es una casa, qué sé yo, en otro lado del mundo, etcétera, ¿sí? Dicen, pero entonces si es que, digamos, estuviera siendo un niño, le hacemos esto a un niño y el niño es de una población, digamos, aymara, y tiene su casita de barro, tal vez él va a hacer una casa de barro, ¿no? Nosotros tal vez porque vivimos en la ciudad tenemos esa concepción de una casa que tiene el techo así, y las paredes así. Nos pueden pasar varias cosas. Nos puede pasar también que nos topemos con un niño que ya ha ido a la escuela y por lo tanto le han enseñado un triángulo, un rectángulo, muchas ventanas y una chimenea, a pesar de que en su casa no hay una chimenea o no hay dos ventanas, etcétera, ¿no? Puede pasarnos. Sin embargo, lo que nos interesa acá es que acudimos a un paradigma. Nos dan una forma, un formato y nosotros nos vamos siguiendo de manera automática, ¿sí? Aunque no pensamos que lo estamos haciendo de manera automática, sí está sucediendo. Vámonos al siguiente, que decía, les dije, la orden fue, haz un avión. ¿Qué hicieron? Yo, a ver, muéstrenme. A ver, ahí. Ya, ahí también. Ya. ¿Tú qué hiciste? Eso, perfectamente. ¿Quién más? A ver, aquí tengo otra. Aquí tengo otra. Genial. Pero díganme una cosa. ¿En qué momento les dije dibujen un avión? Les dije, haz un avión. Pero todas asimilaron la orden con la orden anterior e hicieron un dibujo. ¿Sí? Porque en ningún momento se detuvieron a pensar en los detalles. ¿Sí? Yo ya sabía que no teníamos que dibujar un avión, pero no sabía cómo iba a ser un avión, así que he preferido dibujarlo. Ya, pero ¿sabías? ¿Y por qué sabías? Porque te diste Porque dijo hacer un avión, no dibujarlo. Ajá, muy bien, Camila, interesante. Que hayas puesto un poco de, pero no supiste cómo hacerlo y decidiste dibujarlo. Pero ahí al menos estuvo tu decisión de por medio, ¿sí? Vayámonos al siguiente. El último, yo les dije, ahora un caballo. Muestren sus caballos. Ay, no, Liz, de mí está feo. ¿Ya? Ahí hay otro. Genial. Aquí hay otro. Ese parece perrito. El mismo parece perro salchicha. Este está muy bueno, sí, muy interesante. Pero díganme, ¿en qué momento les dije que lo dibujaran? ¿Podrían haber hecho qué? A ver, pensemos ahorita, que ahorita nos estamos liberando un poco de la idea cubo, la que nos manda, ¿sí? ¿Qué podríamos haber hecho? Les digo, haz un caballo. ¿El sonido de un caballo? Sí, por ejemplo. ¿Cómo es el sonido? A ver. No puedo sacarlo, pero hubiera intentado. Pero podríamos haber hecho... también el sonido del... ¿Qué nos ha sucedido? ¿Por qué todas hemos dibujado igual que la anterior, a pesar de que nadie nos había dicho que dibujemos? Por el tiempo limitado que nos dio, se supone que nos hemos puesto un poco nerviosas y como nos ha dado tan poco tiempo, tampoco nos hemos puesto a pensar en lo que nos dijo en ese momento. Bueno, yo, en mi opinión. Es cierto. ¿Por qué les he dado el tiempo? Precisamente porque quería que acudieran al primer pensamiento. Pero precisamente, Jesly, estamos acudiendo a analizar ese primer pensamiento. Porque ese es el automático y ese es el que nos hace actuar en realidad.
Después nos podemos poner a pensar y hasta el día siguiente quizá podemos tener más ideas, quizás, ojalá. Sin embargo, yo lo que quería era analizar ese primer momento. ¿Por qué hemos pensado tan rápido, tan igual y tan con directriz? ¿Por qué? ¿Quién se anima a responder? Es que además, yo digo que era por los materiales que teníamos, Puede porque ser. se nos vino a la cabeza primero dibujar, porque ya nos pidió lápiz y papel. Sí, tienes toda la razón, Camila, sí, tienes toda la razón. Había cierta, he inducido de alguna manera la idea, sí, he inducido de alguna manera. ¿Y qué más? Pero ¿por qué no hemos acudido a una idea diferente? A pesar de que somos tantas. Ahorita ustedes son 20 personas. ¿20 personas han pensado igual? Porque hemos pensado más rápido y no nos hemos puesto a pensar realmente en lo que está diciendo, no nos hemos concentrado en eso y más en el tiempo. Tanto Bueno, así. Dime. según mi opinión es porque, bueno, ya nos hemos acostumbrado a seguir lo que son las reglas que nos dan y no a romper eso, o sea, no a tratar de pensar en lo que nosotros, digamos, estamos queriendo realizar o de cosas diferentes desde el colegio, ¿no? Porque nos dicen, hace esto y si no está hecho como tiene que serlo, entonces no sirve. Sí, justamente. Se trata de que nosotros hemos pensado lo primero que estamos enseñadas a pensar, ¿ya? No necesariamente estamos regidas, sin embargo, ya no pensamos por nosotros mismos. Hay normativas, entonces cuando hay una calle cruzamos, cuando vemos un rojo paramos, a no ser que seamos bolivianos, claro, y ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces actuamos inmediatamente, sin analizarlo. ¿Qué quiere decir? Estamos atrapados por un paradigma que además no es nuestro, se nos ha dado. Arbitrariamente nos han impuesto que algo así es de una manera solamente y no pensamos de otra. No nos damos tiempo a pensar si quisiéramos, si imagináramos algo. De hecho, ya no lo hacemos, solamente acatamos. Ya dejamos el control sobre lo que pensamos y pensamos en base a paradigmas, ¿sí? Por eso es tan difícil que nosotras cuando decimos, es tan importante un hermoso cuadro en el museo más famoso y un aguayo, lo vamos a repetir, aquí lo vamos a repetir, pero no vamos a darle ese mismo valor. Aquella noche que yo estaba ahí en la Arce, en el multicine, y esta señora pedía, les contaba, no sé si se los he contado, era una mendiga que pedía moneditas y estaba sentada encima de un aguayo que yo creo que acababa de terminar porque estaba limpísimo. Y era hermoso, porque ella era potosina, ustedes saben que esos son los más hermosos. Y nadie le daba, solo pasaban y ella pedía. Y yo decía, cualquiera de ellas podría ofrecerle algo por su aguayo, cualquiera de ellas podía haberla mirado siquiera por el hecho del aguayo, pero nadie, solo pasaban y la ignorábamos y listo. No hubiéramos hecho eso si hubiéramos sabido que era la Mona Lisa y nada menos que Da Vinci lo había hecho y estaba nada más y nada menos que en París y en el Louvre, qué sé yo, ¿no es cierto? Además es parte de saber las cosas y decimos, pero claro, pero la Mona Lisa, por supuesto, ¿no? Pero Leonardo, claro, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta nos daría vergüenza no saberlo. Mientras que si lo otro lo ignoramos, somos el común y corriente, ¿sí? Por eso, una pregunta como esta, que nos dice ¿a quién le pertenece el arte? Aunque yo se los repita todo este semestre, no lo vamos a terminar creyendo, no somos nosotras artistas. Por lo tanto, primero no nos vamos a esforzar tanto, porque nuestro trabajo no va a ser una obra de arte, va a ser solamente un pinche trabajo que luego vamos a votar, ¿no es cierto?
Incluso si pensáramos que somos artistas, nosotros haríamos para la posteridad, para que dure muchos años, para que ese cuaderno yo lo muestre hasta cuando sea viejita, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo maravilloso que yo he hecho, ¿sí? Y hasta eso necesitamos para pensar. Romper esquemas era lo que necesitaban muchas de nuestras preguntas en el cuestionario y por eso por momentos nos hemos apegado más al texto que a lo que nosotras hemos empezado a pensar. Eso es lo que pienso. Y entonces eso quiere decir que no necesariamente es tan fácil que nosotras lleguemos a creer que el arte puede estar en todos lados, tanto que puede estar aquí entre mis dedos a pesar de que mi casa es muy lejos y nadie la conoce. ¿Sí? Bueno, ya, me he pasado de filósofa, lo siento. Eso era lo que quería enseñarles hoy día para comenzar, un poco para animarnos. Y ahora lo que vamos a hacer, bueno, no sé si tienen algún comentario, yo nomás voy a ponerme a hablar, ¿no? Soy demasiado pajaca. A ver, cuéntenme, ¿qué opinan? ¿Qué me dice? ¿Quién se anima a decirme qué opina? Bueno, Licen, a mí me ha pasado una vez esto en la Universidad Católica. Entré corriendo al examen y vi que todos estaban haciendo rápido su examen, ¿no? Y empecé a hacer mi examen. Y las preguntas eran, pon el nombre de tu mamá, dibuja un osito. Cosas así, que yo decía, esto no tiene nada que ver con el tema, ¿o qué pasa? Y decía, en el número 7, párate. Entonces veías algunos que se paraban, otros que se sentaban. Y al final decía la última instrucción, que decía, lee bien la primera instrucción. Y la primera instrucción no decía que teníamos que hacer todo eso, solamente que teníamos que leerlo, nada más. ¡Wow! ¡Qué buenísima aplicación de este mismo juego! ¡Qué lindísimo! Ah, me has dado muchas ideas en la vida. ¿Y qué te pasó a ti? ¿Qué pensaste? ¿Cómo asimilaste eso? Era totalmente una risa entre todos porque los que se daban cuenta, abajo decía que te tenías que quedar callado, no tenías que decir nada. Entonces, era una risa porque veías a muchos parándose, dibujando el oso de lo más rápido posible. Y bueno, a mí me pasó que me di cuenta y me di cuenta también de que a veces actuamos como los demás actúan, porque los demás lo están haciendo. Entonces, tal vez en este ejercicio que hicimos, hice lo mismo. O sea, como vi que todos estaban dibujando, entonces, aunque no están a mi lado, no sé, pensé que tenía que ser lo mismo que ellos, algo así. Claro, qué genial, qué bonita lección nos has dado. Y ojalá que todas se lo pongan a pensar. Es muy difícil, ¿no? Mostrarse, por ejemplo, poco inteligente. Yo he entrado a la universidad después de los 30, por lo tanto, ya era sinvergüenza, felizmente, gracias al cielo, por si hubiera entrado más joven, hubiera sido sonsa, ¿no? Pero era más sinvergüenza, entonces yo era burra, no entendía nada. He tenido un colegio terrible, por lo tanto, ha sido un tropezón, así que cuando entré a la universidad, era una burra, por eso entré a educación, porque quería entender qué cosa era educación, porque yo la pasé muy mal en el colegio. Y era lo suficientemente cínica como para decirle a todo el mundo que no entendía nada. Y era genial, era interesante, era liberador. De hecho, creo que he madurado gracias a pasar la vergüenza de ser la más burra de 150 chiquitos en mi curso, ¿no? Así que preguntar, porque no entiendo, aunque sea la pregunta más tonta. Animarse a hacer algo a pesar de que dudamos tanto. Sí, me parece muy bonito. ¿Quién quiere decir alguna cosa más? Nos resta un minutito. Así que si alguien quiere decir algo, lo que podemos hacer es dejarlo para después. A ver, ¿quién? ¿Ha levantado la mano Carla o me he equivocado? ¿No? ¿Quién quiere decir alguna cosa? Yo, Listen. ¿Quién ha dicho? Entonces, al volver, primero Esther y luego Shirley. ¿Sí? Regresamos, ¿sí? Entonces, nos vemos en un ratito. Por favor, vuelvan rápido para que todas podamos escuchar. Chao, chao. No.
Ya estamos casi todas. Dime medio minutito más. Está haciendo mucho frío, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Sí, Lice, no da ganas ni de salir de la cama. Sí, de veras. Está un frío arrebatador, Dios mío. Terrible, terrible. Pero así nos da una razón más para no salir de casa. Sí, sí, tienes toda la razón. Si eso nos da un pretexto para quedarnos, por favor, quédense y cuídense mucho si pueden. Y cuando salgan, cuídense mucho, mucho, mucho. A ver, ¿cuántas somos? Ya me faltan 2. Entonces, Esther, ¿qué querías decir? Me parece súper... No, no te escuchamos. No apagas el micrófono, no se escucha. Sí. Ah, sigue apagado tu micrófono. Profe, ¿cuál Esther? Porque hay 2 Esther, hay una Esther Guayuco y yo soy Esther Alberto. ¿Pero no fuiste tú la que dijiste que querías decir algo? ¿No? Ya, bueno, voy a decirlo. Está muy bien. Bueno, si quieres decirlo, perfecto. Me parece súper genial porque cuando yo he leído esta parte de lo que usted explicaba, era un impacto para mí porque sí, el arte es el resultado el resultado cultural, porque en nuestras casas nos enseñan y muchas veces vivimos que no valoran nuestra cultura, no hay ese acercamiento y crecemos sin tener ese contacto enriquecedor que es la cultura, el aguayo, los colores, y cuando llegamos a cierta edad desvalorizamos esa bella arte, y eso es algo muy impactante para mí. Ya, está muy bonito, sí, tienes toda la razón. No es que necesitamos que nos aprecien para que nosotros valoremos lo nuestro. Necesitamos, pero tienes razón en tanto que el mundo entero, no solo Bolivia, sino el mundo entero, pues elogia ciertas cosas y desvaloriza otras. Pero somos nosotras solamente las que vamos a poder transformar eso. Nadie nos va a dar un lugar, nadie nos va a dar valor, sino que somos nosotras las que debemos darle valor a las cosas, ¿sí? Entonces, esa mujercita, por ejemplo, esa mujer, no me acuerdo si era más joven o más viejita, no lo sé, pero esa mujer debía haber ofrecido su aguayo, por ejemplo. En algún caso te lo estoy diciendo, ¿sí? Porque debemos saber cuánto valen las cosas, ¿sí? Y nosotras debemos amar lo que tenemos alrededor, que eso es nuestra cultura. Sin embargo, pues nuestra cultura también se ha ido mezclando. Eso es algo que muchos de los que defienden las culturas no piensan por el momento, no sé si lo han empezado a pensar. Ya no somos culturas puras. El mundo se ha juntado de tal manera que en menos de un mes ha llegado el coronavirus desde la China hasta aquí. ¿Se imaginan de chiquitito que está el mundo? De cómo nos comunicamos, de cómo ustedes oyen más música china que bolivianas, dependiendo de lo que sale en el internet, por ejemplo, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos hemos mezcolanceado y eso a veces nos está molestando a algunos que les gusta recuperar las culturas. Las cosas se vuelven mezcladas. Cuando yo fui a Chile el anteaño pasado, todo el mundo renegaba de los bolivianos que llegaron conmigo porque estaban bailando caporal. Era un caporal totalmente diferente, pero renegaban y decían, eso es nuestro. No es cierto, se han agarrado un poquito y le han cambiado, le han puesto su toque chileno. ¿Qué importa? ¿No es cierto? Eso es lo genial, me parece a mí. Después, estaba queriendo hablar Shirley.
Dicen, yo lo que quería era compartir un momento que me ha pasado con la licenciada Farid en un examen, que yo había llegado atrasada y que el examen ya ha empezado. Entonces, yo directamente había estudiado tanto, tanto, tanto que decía, voy a sacar 100, tengo que sacar 100. Entro al curso y me pongo a hacer, veo y era puro incisos, puro incisos. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a llenar, me confundía, veía y habían dos respuestas que parecían que eran ciertas, pero en mi vida nunca alguien me había dado de que tenía que poner dos respuestas en un examen. Entonces yo puse un inciso, todo, un inciso, a todo. Después terminé el examen y nunca se me ha ocurrido leer bien las especificaciones del examen, porque en el examen decía, pon la respuesta correcta, si es una o dos. Pero yo no he visto eso, o sea, lo he obviado, he visto los incisos y directamente he puesto todo. Y eso es así como la primera en terminar. Agarro, llego tarde y entrego mi examen. La licenciada, ¿está listo? Yo, sí. ¿Está segura? Yo, sí. Le entrego mi examen y después mi nota era, o sea, la mitad del puntaje porque habían incisos que tenía doble. Entonces, el error creo que muchas personas cometemos es no leer bien o no poner atención a todo lo que nos dicen o nos hablan. No podemos ver en una hoja. A veces no ponemos atención y nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Somos muy arrebatadas, yo creo, algunas en ese sentido. Tienes razón. Tienes razón. Sin embargo, si nos referimos al ejercicio que hemos hecho hoy, no solo te has acelerado, sino que además has aplicado la primera regla que tenías en mente, que es la de una respuesta. ¿Me entiendes? Y has pensado que era lógico. Y no hay nada lógico. No hay nada absoluto. Por lo tanto, eso sí te hubiera frenado quizás si hubieras ido a ver qué decía esa pregunta, porque muy probablemente hubiera sido muy diferente, pero asumiste que eran todas iguales, ¿no? ¿No entiendes así? Sí, sí, perfecto. Genial. ¿Qué dices, Jazmín? Listen, volviendo a eso de la cultura, yo creo que muchos bolivianos no amamos nuestra cultura. O sea, hay otros que sí, son re fanáticos, por así decirlo, de nuestra cultura, pero hay otros que no aprecian lo que nosotros acá en Bolivia tenemos. Yo creo que tendríamos que primero amar nuestra cultura para que el mundo ame igual de la misma manera que nosotros amamos nuestra cultura, porque de un tiempo a esta parte nosotros estamos adoptando muchas tradiciones, por así decirlo, del exterior, como ser Halloween y todas esas cosas que realmente con Bolivia no van, digamos, en esa época de Halloween, acá en Bolivia es Todos Santos, y mucha gente ya no hace esa mesa, digamos, para Todos Santos, más es Halloween, los dulces, disfrazarse, o sea, estamos adoptando muchas tradiciones del exterior que no van con nuestra cultura, digamos, por así decirlo. Sí, tienes toda la razón. Vivimos en un mundo en el que por ejemplo, lo de aquí, lo aymara, lo quechua, lo indígena, si le quieres llamar, no me gusta mucho usar esa palabra, pero lo indígena, lo que es de aquí, hemos sido enseñadas a que no es lo mejor y por lo tanto queremos lo de afuera, ¿no? Es lo que pasa en mi casa, ¿no ves? En mi casa yo soy la más pálida y yo soy la que tiene los ojos verdes, por lo tanto soy la más hermosa, por supuesto, ¿no? Años después, ahora que tengo 50, mis hermanos son mucho más lindos y yo soy horrorosa, pero no, como yo tengo los ojos verdes y yo soy más blanca, entonces yo soy la más hermosa, ¿no ves? Entonces, todo el mundo cuando llegaba a mi casa no les saludaba a mis hermanos, me miraban a mí y me hacían mirar el sol para que muestre lo clarísimos que eran mis ojos y serán un poco verdes y todo el mundo hablaba acerca de un poco verde, un poco amarillo, un poco el color miel, ¿no? Así de ridículo, ¿no es cierto? Así de chistoso, ¿sí? Y hemos aprendido a despreciar lo otro. Mi hermana entonces, porque de todos mis hermanos, mi hermana es la más morena y la única que no tiene ojos claros, listo, caput, es la más fea. Si tú la ves ahora,
es la más bonita, la Emilia, ¿no ve? Es la más bonita, pero nadie lo cree en mi casa, ¿no? Cuando nacieron nuestros hijos, entonces, todo el mundo pensó, ojalá que salga blanconcita. O, no lo han dicho alguna vez, cuando eres blanconcita, todos los colores te quedan, ¿no ves? En cambio, cuando eres morena, ningún color te queda, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas están aquí, sí, tienes razón. Sin embargo, amar nuestra cultura no quiere decir que permanezcamos pensando lo mismo. También se puede mezclar. Como te digo, el chino ha llegado aquí en menos de un mes. El virus chino, ¿te imaginas tan lejos que estaba? Entonces, podemos también, yo uso una chompa de alpaca, pero también uso una lata de cerveza en mi oreja hippie y también, no sé, ¿no? Y también algo chino, ¿no? Eso. Y entonces vamos a ir cambiando y no reneguemos. Y no esperemos que otro nos admire, que en el otro mundo, que más allá del mundo nos quieran. Queremos lo que haremos. Y vas a ver como magia, todo el mundo nos va a mirar y va a gustar de nosotros. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alena? Perfecto. Perdón, no había visto tu manito. Sí. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ya. Ujú. Sí, bueno, no puedo decir si deberías haberlo tenido, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que muchas de nosotros lo hemos tenido más cerca o no. Y si le damos importancia, vamos en busca de eso. Entonces, por ejemplo, acá con la discusión, ¿va a haber Halloween o no va a haber Halloween? Me he puesto a buscar por qué yo hacía mesa o por qué mi mamá hacía mesa y si yo creo en eso. Nosotros pensamos en Bolivia, en nuestras culturas locales, que el muerto viene a visitarnos y almuerza con nosotros. Si eso va a tener para mí significado, lo voy a hacer. Si no, no. Sin embargo, también agarro y voy a ver el Halloween y digo, mi muerto me asusta, ¿sí? Y entonces, ¿eso tiene significado para mí o no? También lo voy a analizar y de acuerdo a eso voy a ir armando lo que para mí ahora son las culturas que son cada uno un poco un armazón de diferentes cosas que nos van llegando. Si se dan cuenta, por ejemplo, para ir justo a tu ejemplo, la escalera en la mesa de Todos Santos, de las más tradicionales, por cierto, es católica, porque sube al cielo, para que vean que no es pura, ya estaba plagada de la cultura cristiana, ¿no? Que por cierto nos hizo mucho daño, nos lastimó mucho, desplazó a nuestros dioses. ¿Será que entonces es bueno que yo lo recupere en nombre de una cultura aymara? Hay que pensarlo bien harto.
Entonces, ¿qué les parece? Vayan a su alrededor, tenemos mamás, abuelas, suegras, yo en mi caso mi suegra, mi suegro, mis múltiples cuñadas, porque yo tengo 11 cuñados, ¿ya? Y entonces voy a preguntar en todo ese lugar y voy a decidir qué es para mí y qué no es para mí. Y amemos eso, ¿por qué lo vamos a despreciar, no? ¿Les parece? ¿Alguien más que quisiera decir algo? No veo ninguna manito. Entonces pasaremos a lo siguiente que tengo. No, Licen, yo quería decir algo. Perdón, es que me acabo de enterar que había 2 casos de COVID en el Hipermaxi Achumani. Justo mi esposo estaba llegando ahí, entonces lo estaba llamando para decirle que no vaya. Wow. Que vaya el que tal nomás, Claro. por si acaso. Por eso, perdón. Lo que quería decir era acerca de, no solo el problema es que no estamos lo suficientemente culturizados, digamos, o relacionados con nuestra cultura, pero sino que ahora el ser humano no vive en el presente. Es lo que hablamos con usted acerca de observar tu alrededor, digamos. Uno, no sé, está caminando en la calle y está escuchando música o está en su celular o está pensando qué va a hacer o en todas las tareas que le faltan hacer ese día, pero no está presente en dónde está caminando, hasta por tener precaución, ¿no? De cómo son las calles acá, de caerte, hasta de algo que yo sí he aprendido, especialmente con usted, de ver tu alrededor, digamos, ¿no? Y apreciar las pequeñas cosas que son tan lindas como, no sé, un niño jugando con su papá, digamos, en la esquina, que es algo muy raro ahora, o no sé, así pequeñeces, o como el aguayo que usted decía, digamos, ¿no? Que todos pasan porque no es que no les gusten los aguayos, sino que no viven en el presente, entonces ni siquiera se dan cuenta del aguayo tan lindo que está ahí. Y ese es uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy en día. Quizá es cierto, ¿no? Y un ejercicio, sí, bien bonito lo que has dicho, porque quizá precisamente un ejercicio de observación, entonces lo que puede hacer es que, en mi caso, cada una de ustedes podría darse cuenta de que en realidad estaba pensando en un problema afuera, o una llamada telefónica, o la música que está escuchando en el audífono, y no estaba presente. Y entonces cuando yo les digo, miren de qué color es la mesa que tienen delante, o de qué color es mi ropa, o de qué colores, no sé, miles de cosas, o encontremos un rostro en una piedra, como lo había hecho en el ejercicio de inicio de semestre, entonces vamos a venir y vamos a aterrizar acá y no nos vamos a poner a pensar en múltiples cosas y evadirnos de alguna manera del presente. Ahora, una cosa es que puedes pensar miles de cosas, pero no evadir el presente también es importante, porque si no, ¿cómo lo resolvemos si no estamos en el presente? Sí, has dicho algo muy interesante. Muchas gracias. Me parece que precisamente esto que estamos dialogando ahorita es lo que nos va a ayudar, por ejemplo, a planificar. Nosotras, para la próxima sesión, tenemos 2 cosas que hacer. Bueno, miento, 3. El cuaderno en el formato en el que hemos estado haciéndolo, ¿no es cierto? En un mismo momento visual, cuando abrimos el cuaderno, en la primera página y en la que le sigue, que está al lado y visualmente junto, vamos a poner primero el procedimiento, los materiales, como lo hemos estado haciendo, que les cuento no es un requisito cualquiera, es un requisito porque dentro de unos años se van a dar cuenta, porque a mí me ha pasado, que yo voy a ver esa técnica y no la voy a recordar, quizá porque aquella vez no me gustó, quizá porque aquella vez, no sé, por miles de razones, y no voy a acordarme qué material usé, de qué forma se manipula ese material, etcétera. Por lo tanto, ese procedimiento me ayuda primero a mí. Y después
me da además un cuaderno didáctico en el que inmediatamente lo vea mi jefa, la nueva persona que me va a contratar, mis estudiantes, mis compañeras de trabajo, etcétera. Inmediatamente van a poder ver que la técnica de acá responde a este material, a este procedimiento, etcétera, ¿sí? Ahora, sus propuestas creativas, pues igual, ¿no? Son el momento en el que se han inspirado y han hecho así un dibujo, ¿no ve? Y entonces se han puesto a crear y puede darles ideas para trabajos ese mismo día o pueden, bueno, y además por fama, pues por favor dicen, oh, por favor, qué lindo te ha salido eso, ¿no? Y listo, ¿sí? Entonces, para eso también, para ir practicando, es súper difícil. Y entonces, yo para hacer esto, lo que primero hice fue un cuerpo, el cuerpo de una mujer. Pucha, me salió espantoso, así que dije, ya, solo su cara, ¿no? Y ese tipo de cosas que me hacen practicar y ver qué me sale mejor. Incluso a mí, cómo voy a yo presentar a un montoncito de niños el trabajo, entonces digo, voy a dibujar una cara, porque no voy a dibujar el cuerpo, porque si no, como yo he practicado aquí, no me salió bien, etcétera. O esto me salió muy lindo, qué sé yo. Tenemos las técnicas hasta lo último que he entregado este domingo, ¿no es cierto? Todo ese avance, las personas, que felizmente es la mayoría, me han presentado ya, solo necesitan presentarme las técnicas a partir de lo que hemos avanzado después del parcial. Si cualquier persona no me ha presentado o tenía observaciones o cualquier cosa, me presenta desde antes. Yo tengo todo el apunte de cómo he hecho mis comentarios, por lo tanto ustedes me presentan dependiendo de eso y yo calificaré de acuerdo a eso, ¿sí? Solamente el último avance entonces, solamente el avance de esta temporada, eso es lo que vale todo el cuaderno. Entonces tiene ese mismo puntaje que tuvo antes, aunque es mucho menos el trabajo, al menos se han trabajado ordenadamente, ¿sí? ¿Qué más? En estas recomendaciones lo que me ha pasado mucho es que muchas personas están obviando los dibujitos, los pequeños gráficos que les he pedido en chiquitito para indicar cómo es el procedimiento. Muchas de ustedes ya a la rápida me copian todo lo que yo he pasado por texto y nada más esos dibujitos pequeños. Pues les cuento, ustedes necesitan hacer ese trabajo, ¿sí? Necesitan que esos procedimientos que están en la primera de las páginas vaya con pequeños gráficos, lo que se les ocurra. Muchas de ustedes no saben dibujar y entonces ponen, por ejemplo, el colorcito, ponen un pincel que es más fácil de dibujar, ese tipo de cosas. Y las personas que dibujan más fácil, pues hacen una y otra cosa, ¿sí? O pegar pedacitos, que varias de ustedes me han pegado pedacitos de papel, etcétera, ¿sí? Y en la segunda, que es muy importante, cada vez que yo hago una técnica, o acá tengo otra que ya estoy preparando para ponerla en el cuaderno, ¿sí? Yo pienso en qué color hago, sobre qué color de página, etcétera. ¿Por qué? Porque después tengo que pensar cómo la voy a enmarcar. Entonces, por ejemplo, aquí el mayor color, aparte del verde de fondo, que yo quería hacer una marciana, por eso la hice verde, es el rojo. Por lo tanto, lo más probable es que yo enmarque en rojo, precisamente para darle sentido a este rojo del centro. Entonces, cada uno de mis dibujitos, por ejemplo, lo hice muy oscuro porque no quería pintar a la chiquitita. Me gusta mucho jugar con eso, ¿no ve? De que las chicas salgan feas. Y miren, así es mi hija, igualita. Y entonces he puesto por eso el marco azul. Por lo tanto, lo más probable es que el borde yo lo haga más clarito para que precisamente sea en consecuencia. Todo ese tipo de cosas las tengo que pensar muy bien. Por eso la mayor parte de veces, además, no hago yo la técnica directamente en el cuaderno. Hago a veces en cartulina, hago a veces en papel, etcétera, ¿sí? Les pido todo ese trabajo. Y si les resulta mucho, varias de ustedes han cometido un pequeño error. A veces hacen las técnicas muy, muy grandotas y por eso requieren más trabajo, incluso más tiempo. Sin embargo,
en un trabajo que a mí me resultó muy, muy difícil y muy largo de hacer, pues precisamente por eso yo lo hice muy, muy chiquitito, ¿lo ven? Esto tiene nada más que menos de 10, más, debe ser 9 por 9, es muy chiquitito. Así que, si por ejemplo yo no logro otro pintando en chocolate, pues solamente eso con un marco muy grande alrededor, quizá en un color totalmente contrastante, me va a resultar suficiente, ¿sí? Entonces, ustedes jueguen con eso para que más inteligentemente puedan administrar su tiempo incluso el tiempo que le pueden hacer y también su creatividad, ¿ya? Finalmente, está el asunto de el plan, ¿no? El plan lo vamos a presentar ahora. Como no son 2 trabajos, tengan en cuenta que el plan tiene todo el puntaje del trabajo práctico, ¿no? Yo les voy a pasar el documento, no les voy a pasar seguramente el fin de semana, porque como no tengo que hacer videos, los voy a pasar ya mañana, a más tardar, no, mañana salgo, pasado mañana, es que mañana es mi día de salir y como no hay feriado largo, mañana tengo que ir al mercado, pero pasado mañana yo les voy a pasar el documento para que ustedes vean el puntaje además que está allí. Solamente vamos a presentar como trabajo práctico, además del cuaderno, el plan. Por lo tanto, ¿qué me ha pasado? Varias de ustedes y en otros cursos también me han ido pasando borradores del plan. ¿Y qué se nota ahí? Que han leído con mucha rapidez o directamente no han leído o no han prestado atención. Lo que ustedes estaban diciendo hace un momento. Entro a un examen y lo primero que hago es lo automático que se hace. Y no me pongo a leer con calma y cuidado esa orden que se ha dado en un examen, ¿sí? Ese plan, si usted, ese formato de plan que yo les he mandado, primero muestra un ejemplo, pero además después en cada subtítulo, 2 de ellos dice ahí no hacer estos y los he puesto solamente porque yo quería que ustedes sepan que es parte de los subtítulos para cuando se encuentren ustedes con uno verdadero, ¿sí? Y los otros dice exactamente qué es lo que debería ir ahí, pero no como ejemplo. En algún momento, por ejemplo, yo leía que me mandaba una compañera, una de sus compañeras, y dice, la descripción de es el plan de acción y dice, la descripción de las actividades desde 4 momentos y nombra los 4 subtítulos que vienen después. Y ella no lo leyó bien y puso descripción de las actividades desde 4 momentos y empezó a hablar de otros momentos que se inventó desde su propio plan, porque no se dio cuenta que lo que yo estaba nombrando ahí son los 4 momentos que son los subtítulos. Por lo tanto, en el subtítulo plan de acción no hay que poner nada más que llenar los 4 subtítulos que dicen explorar, ser, proyectar, crear. Y me pasa otro error de otra compañera, que en explorar, ser, proyectar y crear, si ustedes lo leen, habla del niño y la niña, ¿sí? Dice, ofrecemos un espacio propicio para la manipulación que provoca el análisis de las destrezas que poseen niñas y niños. Entonces, ¿de qué voy a hablar? Del espacio que le voy a dar. ¿Qué quiere decir? Lo saco al jardín en el que he preparado, o la mayor parte de estas actividades las vamos a realizar a cielo pelado porque es mucho más interesante observar en la naturaleza. En mi jardín hay muchas plantitas, etcétera, ¿sí? O lo que voy a decir es, debe ser un espacio amplio, sea cerrados o abiertos, porque además necesitamos que los niños se muevan e interactúen con el material que queda alrededor, ¿me entienden? Lo estoy haciendo de manera general, pero estoy hablando de una manera de actuar, ¿no ven? Siempre voy a variar los espacios y estoy trabajando con 2 tipos de espacios, el cerrado y el abierto, ¿lo ven? Entonces, ¿qué me ha pasado? Que lo han leído con muy poco detenimiento y por lo tanto allí han sucedido errores bien grandes. Por eso me ha dado mucha pena darles algunas recomendaciones a varias por WhatsApp, porque era prácticamente vuelve a empezar y empieza por leer con cuidado mi documento. ¿Qué es lo que quiero expresarles? ¿Sí? Me pasa una cosa. Yo no sé si todos los docentes lo hacen, seguramente que sí, porque es necesario. Yo leo todos y cada uno de los trabajos que ustedes me mandan, incluso a veces, a pesar de que las fotos no son muy buenas, sí, los leo todo, absolutamente todo.
Por lo tanto, yo me doy cuenta cuando un trabajo ha sido muy pensado, aunque no haya salido muy bien. En cambio, es muy fácil de detectar un trabajo hecho a la rápida, a pesar de que haya salido mejor. Yo por eso lo leo, porque necesito saber cuántos se han esforzado. Más que llegar a la meta, yo prefiero un proceso fantástico. Por lo tanto, si se han esforzado más y han logrado pequeñas cosas, eso tiene más valía que incluso si ustedes son capísimas y se les facilitan las cosas, ¿cierto? Por eso necesito que hagan una cosa. Lean con cuidado el documento. Lean una y otra vez el documento. Y aunque no crean lo que dice ahí, hagan lo que allí dice. Porque lo que les está mandando es a ver, les doy otro ejemplo, es simplemente ver lo que allá dice, ¿sí? Dice, atención del contexto, cuando estamos hablando indicadores de logro. ¿Qué es indicadores de logro? Que ustedes van a mirar a sus guaguas después de todo un año de haber trabajado o después de los primeros semestres de haber trabajado y van a mirar en esa persona qué les muestra que algo se ha aprendido de lo que ustedes querían enseñar, ¿sí? Eso es indicador de logro. Yo logré enseñar o mi niño logró aprender gracias a este proceso, ¿sí? Y entonces hay 4 subtítulos. 4 momentos en los que yo puedo observar el indicador de logro. En la planificación. Yo voy a saber si mi planificación ha sido adecuada cuando funcione. ¿Qué quiere decir? Esta tarde, esta mañana les estoy yo mostrando un jueguito, una dinámica en la que nos ponemos a pensar sobre los paradigmas que encierran nuestra cabeza y ustedes se emocionan y todas participan y están atentas a escucharme gracias a que ha funcionado. En cambio, no. Yo les muestro el mismo juego, pero ustedes se quedan así todas quietas, casi nadie quiere participar, muy pocas han entendido. ¿Cuál es el indicador de logro? Por lo tanto, planificación adecuada. Ahí yo veré si las chicas han participado activamente, si han logrado entender y por lo tanto al responder van diciendo justamente lo que yo quería indicarles, quiere decir que ha funcionado la manera en la que he presentado la dinámica, porque era adecuada a su edad, porque era adecuada a su contexto, etcétera, ¿sí? Creación del conflicto cognitivo, que es lo que muchas me han preguntado. ¿Qué quiere decir conflicto cognitivo? Que no está aprendiendo algo que ya sabe, sino que he roto estructuras o que he ampliado estructuras, ¿sí? Que es algo nuevo, por lo tanto me sorprendo, que es algo diferente, por lo tanto cambio, etcétera, ¿sí? Me transformo mi manera de pensar, etcétera. Entonces dice, temas y didácticas pensadas para lograr el involucramiento en la práctica y el crecimiento y transformación del esquema cognitivo. ¿Qué quiere decir? Yo noto, por ejemplo, que un niño no quería dibujar porque está acostumbrado a mis dibujos salen mal, yo no sé muy bien dibujar, mi mano no se mueve muy bien y es tímido para hacerlo. Pero gracias a la manera en la que yo he enseñado, he acercado a ese niño a los dibujos, yo lo veo cómo se transforma y en el transcurso de esa gestión empieza a dibujar. No le salen mejor, le salen horribles, pero él ya no le interesa y sigue dibujando y no para de dibujar. Listo. Entonces quiere decir que ha funcionado mi manera de inspirarle la seguridad de expresarse, sea como sea que sea esa expresión, ¿sí? Veo transformar esa actitud en el niño. Ahora, nosotros en este plan no tenemos un niño, por lo tanto, lo que yo voy a escribir aquí es todo en perspectiva, ¿sí? Lo que voy a utilizar es esta metodología, esta otra metodología. Ya no voy a limitar a los niños, les voy a permitir que elijan colores, pero no es porque sí. Como es indicador de logro, digo, para que ellos empiecen a experimentar con otros colores, conozcan más colores, tengan curiosidad por nuevos colores, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, mis niños empezaron el año con mucho miedo a manipular material raro, ¿no? Uno es medio flemoso, el otro es frío, el otro es medio calientito, me da asco, etcétera.
pero con el paso del tiempo se van acostumbrando tanto que quieren tener nuevas sensaciones, aunque éstas les hagan sentir estremecimiento, ¿sí? Les leo el último que dice, por ejemplo, atención del contexto. ¿Qué quiere decir? Actividades relacionadas con la diversidad, los temas interdisciplinares, las características de las familias, justo lo que decían ustedes. ¿Qué tengo a mi alrededor? ¿No es cierto? Entonces les voy a yo hablar a ustedes de la paz, de las ciudades de la paz, les voy a hablar del contexto, les voy a hablar de la cuarentena, les voy a hablar del contexto familiar, cómo son sus familias. No todos tenemos papá y mamá, no todos tenemos una casa grande, no todos tenemos 3 televisores en la casa, o no todos tenemos internet, o todos tenemos una cocina, sea mediana, pequeña o grande. Todas hemos comido sarta de pollo en algún momento de nuestra vida. Ese tipo de temas es importante, por lo tanto, yo ahí, ¿qué voy a poner? No voy a poner, como algunas de las estudiantes que me han mostrado, le voy a hablar de temas que nos interesen a todos. No, eso no es el trabajo. Tengo que hacer como si ya lo estuviera haciendo. Entonces voy a decir, para enseñarle a dibujar animalitos, voy a hablar como es el trabajo justamente de Esther. Voy a hablar primero de los animalitos que tenemos cerca. Por ejemplo, aquí vizcachas en todos los cerros, ¿sí? Por ejemplo, chihuancos, ¿ah? Por ejemplo, perritos y gatos, por ejemplo, que es lo más cercano y doméstico. Por ejemplo, de gallinas y pavos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Primero voy a hablar del contexto, porque inmediatamente ese tema no tengo que crear el interés. Tiene automáticamente un tema de interés porque yo he visto, yo conozco, yo todos los días vivo, yo he comido pollo, etcétera, ¿sí? Ese tipo de cosas, ¿ya? Es importante que el subtítulo resultados obtenidos y más arriba el subtítulo diagnóstico, ustedes no lo hagan. Las 5 o 6 personas que me han mandado documentos los tienen llenados, pero allí dicen no debemos llenarlos. Y no debemos llenarlos, ¿por qué? No podemos hacer un diagnóstico cuando nosotras no tenemos una práctica previa de un jardín. Y como no todas lo tienen, pues yo he asumido que no lo tienen. Y no podemos decir cómo resultaría, solo podríamos quizás decir, me parece que funcionaría así, pero eso está en indicadores de logro. Luego esos logros no los voy a poder observar, por lo menos no en este momento, ¿sí? Los 2 trabajos los vamos a presentar el mismo día como la anterior vez, el mismo día, mientras nosotras estemos trabajando en nuestra sesión. En el transcurso de ese día ustedes tendrán hasta la medianoche para presentar su trabajo. Espero que lo mejor posible, visto que muchas han ido avanzando, así que no lo van a hacer a la correteada. Un trabajo hecho a la correteada se nota y eso es mucha pena da porque a veces tienen mucho talento y no pueden esforzarse lo suficiente, ¿ya? Entonces, estamos ya a menos de 1 minutito de nuestra sesión. Espero que todo haya quedado entendido. Si ustedes tienen cualquier pregunta, que solo tenemos esto. Ah, no, miento. No les he dicho una cosa. Les voy a pasar el material que tienen que traer para la próxima clase para nuestra técnica de examen. ¿Ya? Va a ser una sesión en la que vamos a realizar la técnica y nada más. Y pasarla lo más placenteramente posible que podamos. ¿Sí? Dicen, ¿cuándo nos va a enviar ese material? Porque ahorita mismo yo les voy a mandar, incluso con foto, por favor, porque me he olvidado en realidad mostrar lo que sin motivo lo he puesto aquí. Pero enseguida les saco la foto acá y se los mando al WhatsApp en este mismo momento. No es difícil de conseguir, son solo maderitas de diferentes grosores, nada más. ¿Es en serio? ¿Son maderas? No, yo tengo lápices o bolígrafos o pinceles también, ¿sí? Y como tiene diferentes grosores, yo los voy a utilizar. Ya. Eso nomás va a ser, no es muy difícil. Perdonen que he paqueado demasiado, así que ya me he olvidado. Son maderitas de